Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Paradojas Reconciliadas. Estamos aquí con Gloria González. ¿Cómo estás, Gloria? Hola Gabriel, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, 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 pues aquí andamos. Eh, ¿Disfrutando de las vacaciones o pues sí, todavía no? de las vacaciones ahí, pero bueno, Paradojas no nos deja muchas vacaciones, entonces por eso estamos grabando aquí, ¿no? Con Está ustedes. bien. Sí, no, yo, pues sí, aquí estoy también. Ahí estás también, muchas Aquí gracias. estoy también, exacto. Pero sí, sí, disfrutando de las vacaciones. Sí tengo trabajo, la verdad, pero bueno, ese en algún momento saldrá, me queda claro. Ese ahí te espera, no te preocupes. Que se espere, total, ¿no? Lo tengo que hacer, me guste o no, o sea que, no, así me Claro. gusta. Muy bien, pues nos quedamos la vez pasada hablando de la Atlántida, ¿verdad? Que pues en realidad no terminamos, en realidad se nos fue un poco el tiempo. Y bueno, comentábamos en algún momento sobre, pues, qué pruebas. Obviamente, pues esto es como todo, ¿no? ¿Existió o no existió? ¿Quién sabe? Es como muchos temas de la antigüedad. ¿Existió o no existió? ¿Quién sabe? Por ejemplo, Troya, ¿no? ¿Existió Troya? ¿No existió Troya? Hay quienes dicen que estaba en Turquía por los relatos, pero en realidad nunca nadie ha encontrado, otros dicen que estaba en el norte de África, pero pues en realidad nunca se ha encontrado Troya, ¿no? Entonces, este tema es igual, Atlántida con mayor razón, Ujú. porque pues hay quien dice y toma ciertas pruebas, ciertas cosas como pruebas, y pues como todo hay quien los desmiente, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el personaje o el autor a lo mejor que más ha hablado sobre estas cuestiones de la Atlántida, o al menos que yo pienso que ha tratado de justificarlo de todas las maneras posibles, es un autor, un escritor que se llama Ignatius Donnelly, ¿no? Ujú. Y este Ignatius Donnelly pues escribió un libro que se llama, me parece, La Atlántida, el mundo antediluviano, me parece Ujú. que se llama así su libro, Atlántida, el mundo antediluviano. Y entonces él habla de varias cosas. Habla, por ejemplo, la verdad es que pues está bien pensado, yo diría, porque sí toma cuestiones desde oceanográficas, toma cuestiones zoológicas, toma en cuenta cuestiones a lo mejor de las corrientes marinas, toma incluso como argumentos cuestiones lingüísticas, ¿no? Ya mencionabas tú en algún momento, de repente, pues, quién sabe por qué, hay palabras que se parecen en idiomas tan diferentes como a lo mejor alguna tribu de indígenas norteamericanos, apaches, comanches o algo así, y a lo mejor alguna otra civilización en Europa, ¿no? Y de repente se parecen las palabras. Pues bueno, pues un argumento es, oye, pues es que en realidad ahora están separados, pero nunca estuvieron realmente tan separados. En algún Así. momento hubo ese puente que era la Atlántida, ¿no? Y bueno, no solamente el puente de la Atlántida, digo, también pues el estrecho de Bering, por ejemplo, ¿no? O sea, es que a veces me parece que se olvida un poco y pareciera, ¿no? Como que hay como estaban unos y otros como muy aparte, pero en realidad pues en la antigüedad, y se ha visto, ¿no? A lo largo de la historia, pues los continentes o las islas, pues se van cambiando de lugar, o sea, aunque permanecen más o menos en el mismo lugar, pero sí se van moviendo, ¿no? Y entonces, digo, a mí no me parecería nada extraño que hubiera en algún momento alguna forma en que pudieran pasar de un continente a otro, no necesariamente
que hayan estado como ahora estamos, ¿no? Entre tantos volcanes que han salido y se han apagado y tantos cataclismos y tantos tsunamis y tantas cosas que ha habido que no son nuevas, que son, siempre han existido, ¿no? O sea, el diluvio, por ejemplo, ¿no? Que tan famoso diluvio, pues se menciona en varias culturas antiguas, no solamente es como parte de la religión judía, eso se ha mencionado y se sabe, y que creo que los sumerios, ¿no? Los babilonios hacían referencia a este diluvio, ¿no? Entonces, o sea, sí, a mí no me queda, no me parece tan extraño que de repente, pues las razas o las culturas antiguas hayan estado unidas. Yo hace tiempo, ya tiene mucho tiempo, vi un documental de esta capilla de Roslin, me parece que está en Escocia, y Escocia. dicen que en una de las columnas que está dentro de la capilla, pues tienen maíces, por ejemplo, ¿no? O sea, hacen referencia a la planta del maíz. Y como tienen como que mazorquitas, algo así, o magueylitos, ¿no? Una cosa como muy americana, ¿no? O sea, muy del continente americano, básicamente del continente, bueno, de la parte de México. Y pues esta capilla, cuando se construyó en el siglo XII, siglo XIII, por ahí más o menos. O sea, ¿y cómo pueden tener esta referencia si allá en esas tierras no se dan estas flores o estas plantas, ¿no? O sea, vamos, no creo que hayan llegado nada más así de repente flotando todo el mar y de repente llegaron ahí a la playa de Escocia, ¿no? O al lugar ahí. Pues claro Claro. que no. O sea, Bueno, vamos. claro, bueno, Roslin ya, ese es otro tema que podemos platicar en otra ocasión. Ya Roslin tiene que ver mucho con si los templarios llegaron a América en algún momento, ¿no? Que a final Pues de hasta los cuentas, vikingos. ¿vale? Hasta los vikingos. Se dice que hasta los vikingos llegaron a América. Los vikingos, el príncipe Madoc, ¿no? O sea, hay varios indicios de que antes de los españoles llegaron muchas gentes, ¿no? Desde Europa, llegaron varios otros exploradores o pueblos, llegaron a América. Pero bueno, ese ya es otro tema, ¿no? A lo mejor ya nos estamos yendo a, justamente como dice, siglo XII, siglo XIII. Pero bueno, al final el punto es importante. No tanto la capilla en sí, sino el punto es, o sea, de alguna forma, las culturas tenían comunicación. Las civilizaciones antiguas tenían comunicación. Porque si no, no hay manera. O sea, por mucho que exista el colectivo, ¿cómo le llaman este? El inconsciente colectivo, según Jung, de cualquier forma, pues hay indicios, ¿no? O sea, en Claro. diferentes épocas. Sí, y bueno, Donnelly también habla, de hecho, de eventos eh, documentados, ¿no? Eventos en la historia donde efectivamente pues había islas que se hundieron, ¿no? O sea, así cuestiones de que de repente el rey de Holanda en el año 1600 no sé qué conquistó la isla tal y 30 años después la isla ya no existía porque subió el nivel del mar, porque tembló o se movieron las placas tectónicas, lo que tú quieras, y la isla se hundió, ¿no? Eso también, por ejemplo, es un argumento, ¿no? Hay, eh, hay otros argumentos, por ejemplo, uno que siempre se me ha hecho muy interesante, Ujú. habla Donnelly de migraciones de aves, ¿no? Que dice, bueno, es que el ave, hagan de cuenta que va, no sé, del punto A al punto B, ¿no? O sea, realmente sale de esta isla o de este lugar y acaba en este lugar. Pero en realidad no va en línea recta, dice, de repente se sube, como que aquí se pierde, se da la vuelta y entonces ya se va a la otra isla, ¿no? Entonces, él lo que dice es, bueno, pues es la memoria genética de las aves que vuelan hacia este punto donde hoy no hay nada, porque antes había tierra, ¿no? Porque antes se podían a lo mejor posar ahí, podían descansar del viaje o podían inclusive quedarse ahí. Porque dice, bueno, de otra manera, ¿qué caso tiene el ir a un punto donde no hay nada para después ya, ahora sí, irte al destino donde sí hay tierra, ¿no? Eh, Claro. Habla también, por ejemplo, de las corrientes marinas, hay ciertas configuraciones, ¿no? Bueno, pues todo esto obviamente hay quien pues, lo toma
toma y dice, no, pues sí, pareciera que. Y hay quien dice, no, claro que no, es que hay una explicación de otra manera, ¿no? Hay otra explicación científica, todo ahora ya saben que es científico. Pero habría que ver cuál es la explicación científica, ¿no? Porque, o sea, siempre te dicen que hay una explicación científica, pero al final es que nunca termina de aparecer la mentada explicación científica, Claro, claro. porque también eso es importante, o sea, no es que yo me cierre a lo que yo pienso, pero sí es, si alguien me dice, oye, es que hay una explicación científica, claro, dime cuál es. El asunto es que nunca aparece, nunca termina de aparecer del todo, ¿no? Y hasta la explicación científica de repente es complicado, ¿no? Porque a ti te pueden decir, pues, no sé, es que pasa esto, ¿no? En el mundo. Es que sabes que, no sé qué ejemplo pudiéramos poner. Bueno, uno muy de moda, ¿no? Es que el dióxido de cloro mata al coronavirus, ¿no? ¿Será, no será? Pues quién sabe, ¿no? Yo conozco gente que se lo toma, que nunca se ha enfermado, pero pues no sé si realmente no se ha enfermado por eso o porque no se expone, ¿no? Yo te voy a decir con respecto a eso, yo escuché varias personas, bueno, gente que conozco que trabaja en esto de la ciencia y me decían, no, es que unas personas me decían, no se toma porque en realidad es veneno y te hace daño, ¿eh? Y hubo otra amiga que me dijo, bueno, en realidad es como, no sé, como si tomaras desinfectante para las plantas, bueno, para las lechugas, ¿no? Que luego uno se, o sea, algo parecido a eso, ¿no? Entonces, son tan encontradas las opiniones a veces Claro, que dices, pues la ciencia al final siempre queda un poco, no sé cómo decirlo, pero tal vez un poco endeble, ¿no? O sea, eh, de claro. repente se contrapone demasiado, no hay una unificación en ideas, que no dudo que así sea la ciencia, ¿no? Pero por otro lado, tampoco entonces tendría o sea, no debería de negar hechos, ¿no? O sea, o documentación que existe y que no porque ellos no lo puedan comprobar significa que no exista, ¿no? A eso voy. Claro, sí, bueno, es que o sea, hay que entender, y a lo mejor terminando de comentar esto, pues sí, hoy tú puedes tener la postura que quieras en lo que quieras, ¿no? Y siempre vas a encontrar algún sitio de internet donde te diga, es que está comprobado científicamente por esto, esto y esto. Pero te vas a la postura contraria y también vas a encontrar otro sitio de internet que diga, no, es que esto también está justificado. Volvemos a lo mismo que hemos comentado. O sea, ¿cómo puedo yo saber la realidad? Pues tendrías que comprobarlo por ti mismo, ¿no? En un Así, momento dado. Y a la así. hora de la hora eso es muy complicado, no te vas a poner ahí por ejemplo, esto, ¿no? Que dicen que si las corrientes marinas o si hay signos de erosión, por ejemplo, en el fondo del mar, ¿no? Donde pues hay piedras que pareciera que hace muchos años, por el tipo de erosión que tienen, pues estaban al aire libre, ¿no? En el fondo del mar. Pues eso ya tendrías que ponerte tú a estudiar, a investigar, irte, comprarte tu traje de buzo y echarte un clavado. Ponerte a bucear. Pues Claro, sí, claro, ¿no? Bueno, claro, a lo mejor nosotros dos no, pero hay gente que sí lo hace, ¿eh? O sea, hay gente que sí claro. le mueve la curiosidad a tal grado que empiezan a investigar. O sea, no Claro, necesariamente uno tiene que ser científico. pero tendrías que creerles, ¿no? A final de cuentas le tienes que creer. Al final, igual que a los historiadores, igual que muchas cosas. Entonces, la verdad, pues quién sabe. Lo más que podemos decir es, como yo les digo, Ignatius Donnelly dice esto, y hay otros que dicen lo contrario, ¿no? Y bueno, uno de los que también habló mucho sobre la Atlántida hablábamos la vez pasada del camino de Bimini. Es un vidente, ¿no? Ya está más, ya no es científico, ya es más, es Sí, más sí, esotérico, ya más intuitivo. Pero bueno, Edgar Cayce fue un vidente que, que de hecho a lo mejor Cayce no es tan conocido como un Nostradamus, pero la verdad es que Cayce pues sí le pegó a varias cosas, ¿no? O sea, sí predijo y predijo de forma correcta varias cosas. Y entre ellas, pues él dijo que en los 60
se iban a encontrar los restos de la Atlántida, ¿no? Y en los 60 lo que se encontró pues, fue estas losas que ya bien comentábamos la sesión pasada, estas losas enormes que están en el fondo del mar, que están por ahí por las Bermudas, ¿no? Y que se les conoce como el Camino de Bimini. Y bueno, hay varias construcciones, ¿no? En el fondo del mar, donde esta es una de ellas, que pues, obviamente aquí el debate es, oye, ¿es una construcción natural o es artificial, ¿no? Entonces de repente ves pues, las losas que llevan así como, vamos, como un orden están muy alineadas, ¿no? O sea, a lo mejor uno tendría que pensar si realmente estas losas, porque aparte el camino es muy largo, mide kilómetros, no es así, esta es una partecita nada más. Entonces, pues uno tendría que considerar si estas losas fueron puestas así por la madre naturaleza o si realmente hubo alguna inteligencia humana que las hubiera podido construir así, ¿no? Igual, por ejemplo, bueno, hay igual varias fotos, ¿no? De repente del fondo del mar, donde se ven pues construcciones, y es lo mismo, oye, pues son naturales. Hay por ahí un templo, nada más que de ese sí no tengo imagen. Hay una construcción, ¿no? O una especie de pirámide, y esto por allá en Japón, donde pues igual uno la ve y dices, pues esto puede llegar a ser natural o necesariamente por otra vez la rectitud de las piedras y la forma como están apiladas y todo, pues realmente fue algo que se hizo de forma natural o tuvo que haber una intervención humana para hacerlo, ¿no? Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo francamente, digo, como, ahora sí que como diseñadora gráfica, yo veo muy lejano que la madre naturaleza haga este tipo de estructuras tan geométricas, ¿no? O sea, en realidad, hasta donde yo entiendo, las formas tan perfectas, geométricamente hablando, son invención del ser humano. O sea, el ser humano fue el que las pensó. O sea, sí lo pudo haber sacado, no sé, del cielo o de los caracoles o de donde tú gustes y mandes, pero desde el punto de vista de la geometría, la naturaleza no tiene esas formas tan visibles como lo podemos ver, por ejemplo, en la foto que se está viendo ahorita, ¿no? O sea, sí se necesita la mano de un hombre para crear un cubo. O sea, en la naturaleza, francamente, las piedras no tienen forma de cubo. O sea, es una aportación del humano a la construcción, el ocupar las piedras, o sea, hacer el cubo propiamente y con eso construir, ¿no? Por ejemplo, ya no se diga, pues, los triángulos, ¿no? O sea, no, vamos, sí, yo sé que hay montañas en forma triangular, pero es como se van adhiriendo, ¿no? Los minerales hasta la tierra, ¿no? Hasta que va formando el volcán o la montaña o la cordillera, todo lo que sea. Pero sí se ve que es fabricado por la naturaleza y esto, pues desde mi punto de vista, más bien parece del hombre, ¿no? Es una construcción. Claro, ahora también tratando de ser imparciales, pues bueno, también ahora tienes Photoshop, que es también lo que argumentan muchos de repente, ¿no? Que dicen, es que tu foto es falsa. Pero bueno, esa que les cuento, por ejemplo, de Japón, pues esa sí no es falsa. O sea, esa no hay manera a lo mejor esta sí que tenemos en pantalla, podría, hasta se ve medio pixeleada ahí. Pudiera ser, pues sí, podría ser que alguien se lo hubiera ahí modelado en 3D y le pone Photoshop, y pone el agua y todo. Pero esta de Japón en realidad, pues no puede ser, eso son fotos reales, ¿no? Ahí más bien la, la discusión es, oye, pues lo hizo el ser humano o lo hizo la naturaleza. Y claro que esto nos lleva obviamente a cuestionarnos, ¿no? Toda la historia, ¿no? Cada vez salen pues hallazgos más antiguos. Se habla de que cierta cultura o la humanidad tiene tantos años
y de repente salen hallazgos más antiguos. No sé si han oído, por ejemplo, y a cada rato, lo que pasa es que, pues, otra vez pareciera, y eso no es nuevo, pareciera que a la ciencia establecida, ¿no? A la historia oficial, pues no le interesa que estos hallazgos se den tanto a la luz porque pues, sería cambiar todo lo que siempre se ha creído. Y eso no es algo nuevo. Si ustedes ven, por ejemplo, hay historias de científicos famosos donde de repente no sé, las academias de ciencias, ¿no? La Real Academia de Ciencias de Londres, de repente no recuerdo quién era, de repente lo hacía menos. ¿Por qué? Pues porque traía ideas nuevas, traía descubrimientos nuevos, y entonces pues los grandes científicos de la época que defendían una postura diferente, pues cómo iban a quedar mal, ¿no? Es una cuestión, hasta si lo quieren ver así, de repente de ego humano, ¿no? Claro, claro, claro. Pero bueno, hay muchos ejemplos de eso. Si ustedes han oído, por ejemplo, de Göbekli Tepe en Turquía, pues es un asentamiento humano, no recuerdo, de hace más de 8.000 años, que también son extraños. No tengo fotos desgraciadamente aquí. Es una especie de centro ceremonial que tiene unos pilares, pero los pilares tienen grabados animales y son animales raros, ¿no? O sea, en la antigüedad también se dan esas cosas. Si ustedes ven, por ejemplo, la paleta de Menes Narmer, que fue el primer faraón egipcio, el primer faraón de la primera dinastía egipcia, y le llaman paleta porque es una piedra que hagan de cuenta que es como una especie de triángulo hacia abajo, ¿no? Pero redondeado. Los arqueólogos le llaman paleta, la paleta de Narmer, donde, bueno, está ahí el faraón, y está ahí el faraón que se está mostrando, y aparece obviamente sometiendo de repente a pueblos enemigos, y aparece de repente coronado ya con la doble corona, la corona blanca y roja del Alto y Bajo Egipto y todo esto. Pero también, si ustedes voltean la paleta, de repente salen unos seres rarísimos que hagan de cuenta que son como una especie de felinos, pero con cuello de jirafa, que inclusive los cuellos están así entrelazándose, son dos, uno de cada lado. Y ese animal, ¿qué fue? Pues quién sabe, ¿no? Es otra vez donde empiezan las cuestiones de controversia, ¿no? Donde ves pinturas jeroglíficas que traen así seres extraños o animales raros. Ay, pues es que era imaginación. Oye, pero entonces, ¿por qué también ponen seres humanos normales? Oye, Eso no se lo imaginaron, ¿no? fíjate que ahora que comentas esto, yo me acuerdo hace ya tiempo, leí un ensayo de un maestro que tuve de literatura, bueno, de un diplomado que tomé en literatura, y él escribió algo del ornitorrinco. Y es muy curioso el ornitorrinco, ¿no? Porque es un animal que tiene como boca, o no sé cómo se diga, de pato, ¿no? Como aletas, y como es un híbrido, un animal muy extraño. Bueno, resulta ser que en este ensayo que escribió el profesor, que claro, tiene una investigación exhaustiva, hasta donde yo lo pude observar, en realidad él decía que pues o sea, no era el único animal que existía con esas particularidades, que después se fueron, como todo, ¿no? Se fue evolucionando y ya hubo otros animales que partieron de este ornitorrinco, y que en definitiva es un animal que muchas culturas conocieron, aunque no estuvieran, digamos que cerca del lugar, las culturas lo conocían al ornitorrinco. O sea, es un animal como muy antiguo, muy, 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 muy antiguo, así como que te gusta el cocodrilo, ¿no? Estos animales, las serpientes que tienen pues casi toda la vida, desde que se formó la Tierra están estos animales, así también el ornitorrinco. Y también algo que es de arte y que también es muy curioso, hablando de fantasía, me parece, hay un pintor, bueno, ya no, ya se murió, un pintor que dibujó un rinoceronte sin haberlo visto. Y sí, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama este pintor, y además es súper famoso, ¿eh? Pintó este rinoceronte, y con el tiempo
lo conoció al mentado rinoceronte, fue a África y vio, ¿no? El pintor este europeo, y parece que él comentaba que lo había soñado, ¿no? Pero al final el animal existía. ¿Pero a qué voy con esto? O sea, es que por mucha imaginación que tengas, no puedes crear algo que nunca ha existido, porque, o sea, vamos, la mente humana es finita, no puede crear algo completamente inexistente. O sea, puede tener una evolución mental para crear algo que sí no se haya ocupado antes, pero, o sea, hay una evolución, pero así como de repente yo voy a inventar de la nada que hay un animal con 20 cabezas, en términos generales es muy poco probable, o sea, es casi imposible. Pues la imaginación humana no es tan grande ni tan amplia. Y el otro que te iba a decir de la foto que se ve, es que, claro, por mucho que la gente pueda, al final es lo mismo, por mucho que la gente le pueda poner Photoshop o le pueda poner AutoCAD o lo pueda inventar, vamos, o sea, claro que puede haber un paisaje fantástico, pero lo que sí es cierto, y eso yo creo que todos los diseñadores gráficos lo saben muy bien, es que para crear algo que aparentemente sea novedoso, tiene que tener características reales, porque si no, la gente no te lo compra. ¿A qué voy? O sea, tú puedes ver un paisaje fantasioso con hadas y con duendes y con hongos muy grandes, ¿no? O sea, sí, pero dentro de todo eso debe de haber algo que la gente pueda como mirarlo y como comprenderlo y como decir, probablemente podría pasar. Pero ¿qué pasa si le presentas algo que niega? Le Claro. rompe todo el esquema. O sea, esta imagen lo que hace es que, bueno, si vamos a suponer que fuera un fotomontaje, pues en realidad lo que está haciendo es rompiendo el esquema a mucha gente, ¿no? O sea, Oye, porque claro, ¿no? Es algo inaudito para la mente común. oye, A eso voy, ¿no? Sí, ya no te sé iba, si... sí, 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 ya te capto. Pero te iba a decir, oye, pero pues las hadas y los duendes sí son reales, ¿no? Ah, eso, Otro, hay mucha gente que habla con las hadas, yo sé. otro día hablamos de eso. Este, Yo sé que conozco gente que me ha comentado hay que... que invitarlas aquí al programa. Yo digo, yo no tengo nada en contra de las hadas y los entes, lo voy a comentar y cada quien puede hablar con quien quiera, ¿no? Hay quien también habla con el Espíritu Santo y se vale, ¿no? O sea, Claro, pero al final hay un inconsciente colectivo que lo cree. O sea, claro. sí hay de dónde, o sea, sí hay un elemento de verdad, ¿no? De verosimilitud, por muy exótico, o sea, por muy así exagerado, no sé, fuera de lugar que uno pudiera pensar, habrá algo en ese simbolismo que la gente lo pueda comprender, o sea, que la gente pueda decir, bueno, a lo mejor yo nunca he visto un duende, pero me lo compro, ¿no? Lo creo, o un unicornio, ¿no? O sea, vamos, yo creo que nunca nadie ha visto un unicornio y sin embargo, bueno, vivo, ¿no? Porque unicornios hay un montón en las caricaturas, ¿no? O sea, ahora que veo tantas caricaturas con Oli de estos personajes animes de japoneses, claro, todos estos animales son muy raros, pero salen de historias orientales. O sea, tampoco es que Claro. los, ¿no? Hayan así de la Un nada, día, ¿no? un día podemos hablar ahí de las hadas, los duendes y demás. Sería interesante. Bueno, y volviendo a este tema de las civilizaciones antiguas y sobre todo esto de ciudades, ¿no? Como les decía, Gobekli Tepe, hay otra que se llama Mohenjo-Daro en la India, una ciudad antiquísima que la descubrieron y tenía así un sistema sanitario pues súper moderno, bien armado, ¿no? O sea, cuáles primitivos, era una ciudad muy avanzada, ¿no? Entonces van llegando descubrimientos así, se van encontrando cosas así, y entonces pues hay ya como dos frentes entre los arqueólogos. Hay un frente que dice, no, 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 es que así como decimos de toda la vida, la historia del hombre es así. Y hay otros que dicen, no, espérame, es que yo sí estoy abierto
a tratar de investigar y ver que hubo a lo mejor otras civilizaciones que ni sabemos, que ni conocemos. Claro, Y bueno, también es mucho, obviamente, de, si quieren verlo, hasta un discurso, no sé, hasta un discurso materialista, positivista, ¿no? Porque la ciencia tradicional siempre te va a decir es que el futuro siempre es mejor, ¿no? Es que lo nuevo siempre es mejor. Y si te pones a investigar todos estos descubrimientos, vas a llegar de repente a la conclusión de, no, espérame, es que hubo una época en que a lo mejor la gente vivía mucho mejor que como vivimos ahora, pero pues ese conocimiento o esa cultura se perdió, ¿no? Eh, y bueno, tenemos algunas imágenes. Hay cuestiones también que hoy la ciencia per se no puede explicar, ¿no? Me permití ahí poner unas imágenes aquí de la tribu de los Dogon en Mali. ujú, La tribu de los Dogon pues es una tribu de, pues vean, ¿no? Esta foto, no sé cuándo habrá sido, que les gusta en los 60 tal vez, en los 50, no lo sé. Pero es una tribu que sigue viviendo a sus usos y costumbres primitivas, ¿no? Tienen una cueva que solamente puede, a la cual solamente puede ingresar un sumo sacerdote, ¿no? Que por lo que se sabe, pues digamos que tiene el cargo por herencia, es ya toda una larga sucesión de sacerdotes. Y adentro de la cueva, pues hay dibujos, ¿no? Pues ujú. hasta ahí no habría problema, ¿no? Hasta ahí dices, bueno, pues pasa, ¿no? Que hay dibujos así rupestres de muchas culturas y en muchos lados. Pero ¿cuál es el tema con los Dogon que los científicos nunca han podido saber, ¿no? Bueno, resulta que la estrella Sirio en realidad es una estrella dual y esto pues ya está comprobado, ¿no? O sea, existe Sirio A y Sirio B, ¿sí? Y entonces, si no sé si alcanzan a ver aquí, ¿no? Esto ya es una imagen pues, astronómica moderna. Tienen a Sirio A y Sirio B, y estas dos estrellas, pues obviamente por efecto de la gravedad, van rotando, ¿no? Ujú. Una respecto a otra, pues alrededor de un centro común, llamémosle, ¿no? Esta negrita es Sirio A y esta blanquita es Sirio B. Bueno, pues ese dibujo, esta trayectoria, la tienen los Dogon, ¿no? En un dibujo rupestre. Ujú. Entonces, ¿cómo sabían ellos, si no había telescopios entonces, las trayectorias de Sirio A y Sirio B, ¿no? Y todavía se pone peor la cosa, ¿no? Para la ciencia. Porque cuando le preguntan, cuando van los científicos y le preguntan a este sacerdote en turno, ¿cómo supieron esto? Pues les dicen, ¿saben qué? Pues es que vino alguien de allá arriba, bajó alguien de las estrellas y nos lo dio, ¿no? Y entonces, adentro de esa cueva, pues hay dibujos así, ¿no? De unos seres extraños que, según cuentan las crónicas, pues venían en un vehículo, se bajan de las estrellas y bajándose de la nave se echan al mar, ¿no? Eran como seres marinos. Ujú. Y los científicos, ustedes podrán decir, no, bueno, pues es que igual hay mitos, ¿no? Cosmogónicos en muchas culturas. Está bien, puede ser ahí que es un mito cosmogónico, pero ¿cómo sabían, ¿no? La trayectoria. Primero, ¿cómo sabían que Sirio estaba dividido en dos estrellas, que era una estrella dual? Porque a simple vista no se ve. Ustedes sálganse, Sirio es la estrella más brillante del hemisferio norte. Sálganse hoy en la noche si no está nublado y volteen y pues por ahí se van a encontrar a Sirio, ¿no? Bueno, o sea, sí tienes toda la razón, yo estoy de acuerdo contigo, nada más voy a hacer una pequeña aclaración. O sea, realmente para que puedan ver a Sirio, actualmente tienen que ir a un lugar donde no sea ciudad, porque ahora con la luz de las ciudades no se puede ver bien el cielo nocturno. La verdad es que
por la luz, ¿no? De las calles y eso, hay que moverse. Digo, claro, yo sé que más entrada la noche tal vez se pueda ver, pero si lo quieren ver así en todo su esplendor y como debe de ser, yo creo que sí tienen que ir al campo, ¿no? O sea, me parece. Dicen que antes está, digo, yo estoy de acuerdo con lo que dices de estos amigos de los, pues no sé si se diga bien así, dogones, de los dogon, o dogón, pero porque esa historia yo ya la había escuchado y el asunto con esto es que evidentemente hay como muchos saberes antiguos de estrellas y de constelaciones y de cosas que sabían y que definitivamente no tenían ninguna manera de saberlo, a menos que de verdad estuvieran pegados toda la noche viendo cómo se movía una estrella, pero no por un mes, ¿no? O sea, años y años y años para poder llegar a ciertas conclusiones y estos amigos pues lo sabían, ¿no? Yo sí creo en los extraterrestres. Yo siempre, o sea, siempre lo digo y cada día lo confirmo más. No me parece extraño, o sea, como por qué tendríamos que ser los únicos. Ahora viendo las fotos de la NASA y todo eso, pues, hay un puntitito la Tierra, ¿no? Y todo ahí el vasto espacio, ¿no? Inmenso espacio y nosotros ahí los únicos, ¿no? Parece un poco pagado de sí mismo pensarlo así, pero disculpa, te interrumpí No, abruptamente. no, está bien, sí, y a lo mejor sí, antes, pues en lugar de ponerse a ver la novela de las 9 o el Netflix, pues obviamente la gente estaba observando el cielo, porque también de eso dependía su supervivencia, ¿no? Tenían que tener muy claros los ciclos de la siembra, la cosecha y demás. Entonces, la gente pasaba mucho tiempo observando a los astros. Pero aún así, y digo, ahí tienes pues, a los egipcios, a los mayas, por ejemplo, Claro, Teotihuacán, etcétera, ¿no? Muchas culturas. Pero aún así, en este tema en particular, el problema es que tú no puedes, no alcanzas a ver a simple vista, aunque como bien dices, aunque te vayas ahí al monte, ¿no? Para observar muy bien Sirio. O sea, al final en la ciudad sí se alcanza a ver, de preferencia sí tienen que subirse si viven en edificio, pues súbanse a la azotea del edificio, ¿no? Si viven en una casa, bueno, pues también súbanse a la azotea de su casa y vean hacia arriba y van a ver ahí a Sirio, ¿no? Este, pero bueno, por más, por muy buena visión que tuvieras, pues nunca te ibas a dar cuenta que son dos estrellas. Si ustedes ven a Sirio y pues es una estrella muy luminosa, así es. pero pues nada más es una estrella. ¿Cómo sabían? Ahora pasa lo mismo, por ejemplo, Gloria mencionaba la vez pasada las tablillas sumerias, ¿no? Así es. Asecaria, Sitchin y todo este tema del 12º planeta. Bueno, en las plantillas sumerias, las tablillas sumerias, también, o sea, también hay ahí el orden que tienen los planetas y hay cierta información Claro. que dice uno, bueno, ¿y cómo supieron los sumerios? A lo mejor observaciones, pues sí, pero híjole, ya hay información que a lo mejor es muy difícil de obtener, a menos que realmente pues hayas viajado allá arriba, ¿no? O te la hayan dado a alguien que haya viajado allá arriba. Pues bueno, son de los temas, ¿no? Que cuando uno empieza a estudiar ahí las culturas antiguas, pues que te enfrentas y dices, híjole, pues, ¿será o no será, no? Y bueno, ya nos quedan como 10, 15 minutos. Pues hay muchos temas también, ¿no? Por ejemplo, en Egipto, o los famosos O-parts, ¿no? O los artefactos fuera de lugar. O-part son siglas en inglés de out of place artifacts, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunos. Pero bueno, simplemente las mismas pirámides de Egipto, o sea, en algún momento leía un autor que decía que hoy no existe la tecnología para construirlas, porque, pues imagínense el tamaño de la grúa, ¿no? Que necesitaría uno y la fuerza de la grúa que se necesitaría para levantar un monolito, están hechos de piedras enormes, y llevarlo hasta arriba. Y hay muchas historias, muchas teorías también. Hay quien dice, bueno, es que hicieron una rampa. Pues
bueno, hacer la rampa sería una hazaña todavía más grande que la misma pirámide, ¿no? Y si ustedes leen un poquito sobre las pirámides de Egipto, pues es fabuloso y la verdad es que otra vez son más exactas que lo que pudiera hacer hoy la tecnología moderna. Por ejemplo, la pirámide, la gran pirámide, ¿no? La de Keops, que es la más grande, la que está al centro, bueno, Ujú. tiene una alineación hacia el polo norte que es más exacta que la del meridiano de Greenwich, por ejemplo, Es ¿no? cierto, sí. Igual estos temas de que, oye, no cabe una navaja, o sea, ¿cómo pudieron prácticamente soldar las piedras para que no quepa ni una navaja entre ellas, ¿no? Imagínense, no recuerdo el tamaño de la base de la pirámide, pero entre un lado y otro, el desnivel es de 2 milímetros. Ajá, así es. ¿Cómo le hicieron para Pero crear una además base también, tan, y luego encima de la arena? y yo te voy a decir eso, y aparte están encima de arena. O sea, vamos, es que tampoco es que estaban construyendo precisamente en lo que sería ahora un piso pavimentado, ¿no? O sea, con todo el problema que debe de ser construir en el desierto, ¿no? Con los aironazos, las tormentas de arena y con todas estas cosas que puede presentar un clima extremo, ¿no? Ya sea de lluvia o desértico, como en el caso de Egipto, y sin embargo ahí siguen, ahí No, están. igual, al final sí hay roca, creo que es roca basáltica abajo, pero de todos modos no es Ajá, una plataforma estable, ¿no? Como para pero te que voy a digas, decir una cosa, esa roca basáltica que dices tú, en realidad nadie sabe de dónde la sacaron. O sea, no está tan cerca como para que hubieran podido, bueno, hasta donde yo he leído, a lo mejor no lo digo correctamente, pero parece ser que esas piedras no pertenecen propiamente, o sea, no estaban tan cerca de las pirámides como para poder ocupar esas piedras y, ¿sabes? O sea, la distancia no es tan corta como pareciera y por lo tanto dicen que probablemente las piedras no eran tan de ahí como se presume que son. pudiera ser, o sea, yo tuve oportunidad de ir a Egipto en alguna ocasión y bueno, había canteras, ¿no? Más al sur, porque aquí estamos hablando de lo que era el antiguo Memphis, o sea, el Cairo, o sea, antes, Cairo, ya hoy todos los nombres, casi todos los nombres que oyen, ya son nombres árabes. Finalmente, pues hoy Egipto está en manos de los árabes y bueno, desde hace muchos años está en manos de los árabes. Entonces, pues el Cairo, ¿no? De hecho, el Cairo es Al-Qaeda, ¿no? No Al-Qaeda, no, es Al-Qaeda, es la victoriosa, ¿no? Pero es árabe, ¿no? Uh -huh. Y bueno, antes se llamaba Memphis, que tampoco es árabe, perdón, tampoco es egipcio. Memphis ya es un nombre griego, ¿no? Entonces, bueno, los nombres egipcios a lo mejor varios se han perdido ahí. Pero bueno, el Cairo es donde está, o Memphis, pues las pirámides están ahí muy cerca, prácticamente están en el Cairo, estaban en Memphis, que era una de las capitales en algún momento de Egipto. Y más al sur, ¿no? Más hacia el lago Asuán, pues estaba el lago Nasser, pues, que hoy es parte de una presa que se mandó a hacer justamente bajo el gobierno de este presidente de Nasser. Pues ahí había unas canteras, las famosas canteras de Asuán, y de hecho ahí se sabe que se sacaban piedras para hacer obeliscos. Hay, por ejemplo, ustedes visitan hoy las canteras de Asuán, hay un obelisco roto, que se ve que empezaron a cortar la piedra y pues por ahí se les rompió. Entonces quedó así como la figura del obelisco, como incrustado en la piedra, ¿no? Al final no, no picaron tanto como para liberarlo de la cantera. Entonces, pero pues ahí está, ¿no? Se ve que fue un obelisco fallido. Y esos obeliscos pues sí los remontaban, ¿no? Por el Nilo y ya los llevaban a donde los querían poner. No sé en realidad si también desde esas canteras trajeron todas estas piedras Es para que, la base y para construir la pirámide. fíjate, según lo que yo he leído con respecto a las pirámides, y que también es, bueno, es interesante pensarlo, es que
¿cómo pueden transportar o cómo pudieron transportar a través del Nilo una piedra de toneladas? O sea, vamos, porque no tenían barcos de vapor, no tenían, o sea, hay como ciertas preguntas que a lo mejor uno dice, ay, pues digo, es así como yo lo entendí en el libro este que leí. Y decía, o sea, sí, digo, pueden arrastrarlas, ¿cuántos hombres se necesitan para arrastrar una piedra que pesa, o sea, toneladas, ¿no? ¿Cuántos hombres tuvieron que estar ahí arrastrando las mentadas piedras y luego irlas formando para hacer las pirámides, ¿no? Porque no se necesitan dos, se necesitan un montón. Y también decían eso, o sea, ¿cómo podían ellos, con qué tecnología o qué ocupaban para transportar tremendas piedras de pesos, de toneladas? Y al parecer, sí, ya no lo recuerdo bien, pero ya tiene mucho que lo leí, decía el que escribía el libro, decía, actualmente no existe un barco que pueda transportar ese peso. Claro. O Sí, sea, que a lo mejor uno de momento dices, ay, pues quién sabe, ¿no? O sea, como que puedes decir, ay, pues sí, en el barquito. Pero y ya cuando lo piensas mejor, dices, bueno, tal vez algo ahí hay, ¿no? ¿Cómo, cómo le hicieron para, ¿no? claro. O Y sea, eso te lleva justamente a, pues, la tecnología antigua, ¿no? Que como hemos platicado, pues la ciencia normal o el concepto materialista te dice que siempre el futuro es mejor, siempre lo hacia adelante es mejor, ¿no? quién Pero, sabe. pero dices, bueno, a ver, si hoy no tenemos la tecnología para hacer esto, pues no necesariamente es así, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver algunos de estos artefactos que yo les contaba. Por ejemplo, el mecanismo de Antiquitera. Este es un mecanismo encontrado en un barco griego por ahí del 160, ¿no? Antes de Cristo. O sea, 160 antes de Cristo, estamos hablando del siglo II antes de Cristo. Bueno, este es un GPS. O sea, son una serie de círculos de metal, ¿no? Que se piensa que se usaban para navegar. Y entonces pues, tú ponías a lo mejor los círculos o los configurabas de cierta forma y te decía para dónde tenías que ir, ¿no? Este es un GPS de los Claro, porque griegos, del dejaban el siglo II antes de magnetismo, Cristo. ¿no? Pues no sé cómo lo hacían, la verdad Me nunca me he imagino. metido, pero esto está en museo y todo, ¿no? O sea, este mecanismo es real y ahí está y hay muchos estudios y demás. No sé realmente. Digo, no, no, yo El, tampoco sé, yo nada más estoy hablando porque ahora sí que diría mi mamá porque tengo boca, pero me imagino, ¿no? Sí, como una brújula, digo, finalmente, o sea, como una brújula que maneja el magnetismo norte-sur, ¿no? O sea, bueno, la agujita en cuestión, pero es muy sofisticado para lo que uno pudiera pensar que eran antes de Cristo, ¿no? Yo de repente me imagino como mucho neandertal por ahí y resulta que no, o sea, había gente muy brillante y claro, yo, con respecto a lo que dices de que el futuro es mejor, yo pienso que para conocer, por lo menos, si no el futuro, el hoy, es muy importante conocer de dónde vengo, ¿no? O sea, qué hubo antes, ¿no? De lo que veo ahora, y no necesariamente lo que veo ahora sea mejor, ¿no? Que lo claro, que hubo en el pasado. claro. Y bueno, mira, al final se llega a una conclusión, o al menos la que a mí me satisface, que el tiempo es cíclico, ¿no? Así es. Entonces, y eso te lo cuentan, por ejemplo, si ustedes leen un poquito los Vedas y estudian los yugas, ¿no? Los yugas de la India, que son las inhalaciones y exhalaciones de Brahma, porque nosotros para los hindúes vivimos, pues vivimos en Brahma, o sea, Brahma el dios que es como el que contiene a todo el universo. Entonces, un yuga es todo un ciclo para él, como es, imagínense, es un ser pues, eterno prácticamente, una inspiración y una expiración. Pues no son años y miles y no sé cuántos años para nosotros. Pero bueno, se habla justamente de eso, que dependiendo de los ciclos del universo, eh, hay de hecho más conciencia o menos conciencia. Hay edades de oro y hay edades de hierro, ¿no? Hay edades donde todo se comparte,
donde todos viven felices en abundancia, eh, en comunión con la naturaleza, y hay edades de hierro, como la de ahorita, donde pues te peleas por todo lo material, hay pobreza, hay guerra, hay hambre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, la conclusión a la que llegan varios estudiosos es que realmente esto es cíclico. Entonces, pues hagan de cuenta una línea, ¿no? Una línea que va subiendo, pero va subiendo en espiral, ¿no? O sea, sí vas avanzando siempre, sí vas como elevándote siempre, pero esa espiral provoca que, aunque en general el rumbo sea hacia arriba y hacia adelante, pues de repente hay momentos muy difíciles y hay edades muy brillantes. Y hubo edades muy brillantes también en la antigüedad, ¿no? Aquí hay otra imagen, la pila de Bagdad, o sea, se habla de que estos artefactos que, pues bueno, tenían, básicamente eran estas vasijas, ¿no? de barro, pero pues que tenían finalmente un metal, este es un metal, como un metal aquí insertado, y se dice que las llenaban de algún ácido, pues, o sea, eso es una pila. O sea, lo que les acabo de describir es prácticamente una pila. Claro, claro. Y, y este, y bueno, pues son también antiquísimas, ¿no? No sé alemán, no sé si aquí sea antes de Cristo o después de Cristo, pero aunque sea 300 después de Cristo, pues imagínense, la electricidad, no sé, la descubrió creo que Faraday, ¿no? En 1800 o algo así, ¿no? No Pues, sé, pero no es tan antiguo, eso me queda claro. no es tan El antiguo, ¿no? descubrimiento, la electricidad sí, pero el descubrimiento no es tan Claro, ancestral. Entonces, claro, pues, sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? El avance del ser humano no es lineal, va en forma helicoidal, es un caracol, en claro, definitiva, a mí. claro. Y bueno, pues ya para terminar, pues este templo de Ábidos, ¿no? Que también eh, los egipcios, bueno, siempre nos causarán sorpresa. Hay muchas cosas que podemos hablar de Egipto. Digo, no, ahí la esfinge que está ahí junto a las pirámides, ya no lo comentamos, pero por ejemplo la esfinge eh, tiene erosión pluvial, ¿no? Ya los geólogos la han analizado y tiene erosión pluvial, o sea, es erosión causada en la piedra de la esfinge por lluvia. Pero si ustedes se ponen a pensar, bueno, ¿hace cuántos años, no? ¿No? Llovía en Egipto como para que realmente la lluvia pudo haber causado erosión. Entonces, estamos hablando ya del menos 11.000, ¿no? Del 11.000 antes de Cristo. Y ahí empiezan toda una serie de cuestiones, ¿no? Nadie sabe en realidad quién construyó la Esfinge, Sí, ¿no? no, Hay, se to sabe. hay Sí. toda una leyenda de un soldado, un general que se puso, que se fue a dormir, o se durmió ahí en el desierto. No había obviamente pirámides ni nada todavía. Y entonces se queda dormido y sueña con la esfinge y la esfinge le habla, ¿no? Y le dice, oye, pues, si tú me desentierras, yo te voy a hacer faraón. Y entonces este soldado la desentierra y efectivamente se vuelve faraón y construye, es Keops, ¿no? Ujú. Es el que construye ahí su pirámide. Y de hecho hay una estela en medio de las patas de la esfinge que cuenta esa historia. Entonces, ¿quién construyó la esfinge? ¿Quién sabe? Nadie sabe, Nadie eso sí es sabe, cierto, nadie nadie sabe sabe, quién estudió la ciencia, sí. ¿no? Y bueno, esto es el templo de Seti I en Ábidos, donde pues pueden ustedes ver aquí los jeroglíficos. Y pues también la gente, ¿no? De repente se espanta porque dice, bueno, ¿y esto qué es, no? ¿Y qué hace aquí esta especie de helicóptero, no? Oye, ¿y qué hace esta nave, no? Y esta otra especie de nave. O sea, son jeroglíficos que no son comunes. O sea, esta abejita, esta plantita, ¿no? Tiene un significado y si a ustedes les gustan los jeroglíficos, pues hay un libro
creo que el autor se llama Gardner o Gardiner, no recuerdo bien. Y ahí se pueden aprender todos estos símbolos que significan. Pero estos, incluso aquí este halcón parado sobre la piedra también tiene un simbolismo. Pero estos, pues quién sabe de dónde los sacaron, ¿no? Igual, si ustedes se van a Dendera, al templo de Dendera, hay una especie de bulbo, que también como una especie de bulbo largo, y pareciera que tiene un filamento así como en forma de serpiente, y pareciera que está la luz fluyendo por ahí, otra vez como si estuviera prendido, como si hubiera electricidad, ¿no? Como si el bulbo estuviera iluminado. Entonces, pues bueno, son cuestiones que los arqueólogos, digamos, tradicionales, pues no han podido responder, ¿no? Y por eso está toda esta corriente nueva, ¿no? De arqueólogos que tratan de descifrar estas cosas, ¿no? Y bueno, pues ya se nos acaba el tiempo, ¿no? Es fascinante Sí, todos mucho. estos temas de la antigüedad, pero bueno, ya se nos acaba el tiempo. No sé si quieres hacer algún comentario final. Pues yo, mira, la verdad es que yo pienso que a veces cuando se habla de conocimiento, por ejemplo, oculto, ¿no? En las civilizaciones antiguas, ¿no? Ahora, pues habrá quien le llame o esotérico, ocultismo, como tú le quieras llamar. Yo me imagino que se refiere a todo este tipo de saber que tenían, me imagino, porque no lo sé, voy a hablar al aire, los sacerdotes o los faraones o los grandes dirigentes de las civilizaciones antiguas, porque bueno, en definitiva, pues les daba un poder sobre la gente, ¿no? O sea, había cosas, pero yo tengo entendido que, por ejemplo, los egipcios y los anteriores a los egipcios tenían un dominio y un conocimiento muy profundo acerca de la naturaleza. O sea, no se me haría raro que, por ejemplo, sí por observación que en esa época, supongo, tuvo que haber sido más sencillo, no lo sé, supongo, pues hayan descubierto ciertas cosas de la naturaleza que a lo mejor nosotros todavía no descubrimos porque ya ni naturaleza tenemos, ¿no? Para empezar. Entonces, digo, no, es que a lo mejor uno piensa, no, nosotros somos muy civilizados. Yo francamente no lo creo, porque los antiguos, las civilizaciones antiguas, sí tenían un respeto muy grande por la naturaleza y no creo que haya sido precisamente por el miedo. O sea, no creo que hayan dicho, ay, va a llover, ¿no? Y todos salgan corriendo, porque la lluvia pasa como todo en esta vida. Entonces, que yo pienso que ellos sí se dedicaban el tiempo, sí conocían a la naturaleza y por algo la respetaban. Y en definitiva, pues yo como sí creo que no me parece tan extraordinario que pudiera haber vida fuera de la Tierra y que esos, no sé, seres, por decirlo así, eh, compartieran su sabiduría con los antiguos, pues no lo veo como tampoco tan extraordinario. O sea, bueno, ¿por qué no, no? Si al final nosotros mismos lo hacemos entre países y entre continentes, pues no veo por qué no se podría o se pudo haber dado, ¿no? En la antigüedad, ¿no? Ese tipo de contacto. Que ahora la gente lo niegue y diga somos los únicos ahí flotando en la inmensidad del espacio, bueno, ya es otro bonito. Claro. Pues sí, hay muchos enigmas en la antigüedad, ¿no? Entonces, Muchos. pues bueno, Desde luego, ya iremos hablando más a detalle sobre ellos. sí. Pues No, ay, perdona, pero es que la verdad sí hay algo que tengo ganas de decir. O sea, es que es muy lamentable que se haya destruido todo ese saber o esté oculto, porque realmente muchas de las incógnitas que actualmente los arqueólogos o los investigadores o científicos tienen, pues se podrían resolver. O sea, qué ganas de ocultar el saber, ¿no? claro, Pero bueno, ya. muy bien, pues muchas gracias a todos por estar en esta transmisión. Gracias, Gloria, de nuevo. Nos vemos la próxima semana. Estamos, bueno, en nuestro curso de Cábala rápidamente, ¿no? Ya llevamos 2 clases ahí muy buenas clases con Gloria. Están las sesiones grabadas por si todavía se quieren integrar o
seguramente abriremos a lo mejor otro curso, una segunda generación más adelante. Tendremos también algunos cursos ya de arte, ¿no? que Gloria impartirá. En este mes también pues volveremos a lanzar el curso sobre los trabajos de Hércules, ya a lo mejor con un enfoque un poquito más práctico, ¿no? que como lo hicimos la primera vez. Entonces estén pendientes, tenemos muchas cosas aquí buenas que vienen en Paradojas Reconciliadas. Así es, Gabriel. Pues yo como siempre agradecerte el que me permitas participar, el que me invites a estas charlas que a mí me súper gustan porque pues a lo mejor yo soy ociosa mental, ¿no? Pero son cuestiones que a mí sí me llaman la atención, o sea, sí me sorprenden. O sea, me Claro. sorprende mucho cómo la mente humana, ¿no? Puede llegar a tener este tipo de creaciones reales o no, si lo quieres poner así, pero al final la mente crea, ¿no? Y hay cosas que, pues sí, en definitiva no alcanzamos a comprender los ahora modernos, ¿no? Los Claro. ultramodernos como nosotros. Entonces, muchísimas gracias, Gabriel, como siempre. Pues a todos que les vaya muy bien en esta Semana Santa, en estos días, que descansen. Y pues el siguiente jueves ya seguiremos otra vez con estas charlas. Pues gracias a ti, Gloria, de nuevo por tu tiempo y participar aquí. Yo soy Gabriel Ávila, esto es Paradojas Reconciliadas. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Nos vemos.